El ser humano. Esta forma diferente de hacer las cosas, y en particular de vivir la vida, nos hace portadores de una gran responsabilidad con nuestros semejantes. Tal vez poseedores de ese gran deseo de conocer y compartir historias singulares de personas también únicas y diferentes a la vez. Como somos todos y cada uno de los seres humanos que habitamos este espacio. En ese sencillo afán es que voy a presentarles al ser humano de hoy, amigo de la familia, compañero y allegado de nosotros, apasionado de la comunicación social, acérrimo amante de la locución radial, que a futuro sería su pasión desenfrenada, el periodismo deportivo. Él es mi querido amigo y compañero de la vida, don Fernando Efén Cosío. Con ustedes y con él su historia y anécdotas de vida. Distinguidos amigos, como siempre estamos otra vez inventando historias, tratando de encontrar verdaderos seres humanos que siempre los hay, y tratando de indagar en las vidas de nuestros amigos. Hoy estamos en el domicilio de un gran amigo conocido, periodista deportivo de nuestro medio, y pues quién más que él junto a tantos nos va a contar algunas historias que seguro van a rememorar otras y como una cadena ir enterándonos del pasado y del presente del deporte y de tanta gente que ha vivido este mundo. Fernando, él es Fernando Efén Cosío, todos lo conocen. Particularmente yo lo conozco por varios ámbitos. Fernando nos une una amistad de muchos años. Las familias han sido amigas también de muchos años y bueno, en esta ocasión invitarte para la palestra de los seres humanos que nosotros juntamos o ponemos en nuestros programas, pues es un honor. ¿Y qué se puede hablar con Fernando Efén? ¿De qué no se puede hablar, podríamos decir? Bueno, en principio, Wilson, quiero agradecerte, por supuesto, por esta invitación a tu programa y felicitarte, ¿no?, por el éxito que tienes. Creo que elegiste un nombre tan original, tan atractivo, tan llamativo, el ser humano, que es algo preponderante en la vida de cualquier ser viviente, ¿no? Yo creo que por la voz ya se están identificando, ¿no? Tu voz es clásica. Mira, sabes, es verdad, ¿no? O sea, creo que tengo el plus de la vida. Yo quise ser cantante, pero Dios me dio la voz para ser locutor comercial y periodista. Sí, Wilson, me siento privilegiado en ese aspecto. Pero a veces esos detalles que hacen a la persona, como ser la voz, la expresión, el simple hecho de ser único, diferente, esos detalles también tienen su historia, ¿verdad? Así es, siempre me ha gustado la particularidad, o sea, a lo que te refieres es a que tenga un estilo propio. Yo me acuerdo de mis inicios, que seguramente lo vamos a comentar aquí, desde muy chico, desde 12, 10 años, yo escuchaba radios paseñas y me gustaba un locutor de radio comercial. Lo imitaba y, bueno, me daba cuenta de que creo que no lo hacía mal. Y cuando una vez estaba ingresando mi cuñado a mi casa, el que enamoraba con mi hermana, tocó la puerta y yo fui a abrir la puerta y me encontré con él y me dice, ¿estás escuchando La Paz?, me dice. No, le dije, como si yo escuchaba La Paz. No, yo estaba hablando, o sea, una propaganda comercial. ¿Vos eras? Me dice, sí, le dije. ¿En serio? Me dice, a ver, repetí, me hizo repetir la propaganda
Y a partir de ese momento me llevó a Radio Nacional en el año 1971. ¿Te acuerdas todavía esa propaganda? Por favor, sí, me acuerdo. Decía, baterías Bosch son insuperables, señor distribuidor, baterías Chafe Carmente aquí en Alaj. Era una copia esa. Sí, sí, después hay otra que tal vez un poco también que me identifica con los amigos, decía, vino quien vino y nunca más se fue, señor, vino Wilson Moreira a la casa de Fernando F. Fernando, bueno, en muchas ocasiones en las que hemos entrevistado a personas vinculadas a la locución, a la radio, que ha sido un mundo en esa época, ha sido, prácticamente era el mundo de la gente, ¿no? Era todo el mundo, a través de la radio era todo. ¿Verdad? Estos personajes que te puedo mencionar, entre varios, ¿no? Don César Ledo, la señora María Elena Galindo, todos ellos dio la casualidad de que habían empezado de niños como queriendo descubrir detrás de la radio un personaje, detrás del emisor, quién está hablando, ¿no? La curiosidad infantil. Y habían iniciado esa su carrera que determinó su vida, habían iniciado pues en la infancia, 7 años, 8 años, 9 años. Tú me dices que a los 12 ya tenías aptitudes, pero me imagino que un poco antes había también algunas referencias. Mira, sabes, en esa época a lo que te refieres, Wilson, eran programas infantiles. No me acuerdo, había una señora muy conocida, la esposa de Raúl Jor, y la tía Chabel, algo así, invitaban así a los niños a que canten, a que se den a conocer, y muchos tenían dotes, ¿no? O sea, tenían alguna particularidad para poder desarrollar, perfeccionar y, por supuesto, en el transcurrir del tiempo, ejercitar un poquito, ¿no? Y ya uno se da cuenta que es de vocación, porque la vocación es determinante y fundamental en este oficio, en esta profesión. Lo que no ocurre ahora, ¿no? Parecería que la voz no fuera tan preponderante, pero yo me acuerdo en otras épocas, cuando trabajaba en algunas radios, si no tenías buena voz, además había un casting, tenían que probar. Yo tengo una anécdota muy bonita con Jimmy Christie, que era director de Radio Nacional. Tenía una voz gruesa. Sí, sí, era el que leía los comerciales en el programa deportivo, y al final yo lo reemplacé, ¿no? Y cuando me acuerdo, Wilson me dijo, acá hay un señor que quiere trabajar, pero me miró de pies a cabeza y me dijo, ¿tú quieres ser locutor? Me dice. Sí, le dije. A ver, ¿sabes qué le dije, Wilson? Tráigale el periódico para que lea, dijo. No, yo me sé algunas propagandas de memoria, le dije. No, va a leer el periódico. No, pero yo sé unas propagandas, le dije. Ya, a ver, ¿cuál? Me dice. Tráigame micrófono, le dije. ¿Para qué micrófono? O sea, no sé si era mi inocencia, pero yo le pedí micrófono a Jimmy Christie para que saque un comercial, que no era necesario, obviamente, ¿no? Claro, la voz tendría que preponderar sin micrófono. Claro, pero yo le pedí micrófono. O sea, yo me pregunto, en el tiempo que ha pasado, dije, ¿y por qué le dije eso? Que me trajeron un micrófono para que yo le saque la propaganda. No sé. Claro, a veces es la intuición, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tú crees que de niño habrías vislumbrado tu futuro como locutor, digamos, inicialmente, vinculado en este caso al deporte? No creo. Yo pienso que más o menos descubrí mi vocación cuando estaba en el colegio. O sea, me gustaba animar los actos, las horas cívicas. Fui candidato también a la presidencia de mi colegio, José Antonio Arce, era el colegio nocturno. En esa época murió mi papá. Y, o sea, ya me gustaba ir al escenario y agarrar el micrófono. O sea, me gustaba. O sea, generalmente las personas le tienen miedo, pues, a ese aparatito, el micrófono, por más que tengan buena expresión, buen léxico, en fin, le tienen miedo. Pero cuando uno se familiariza con el micrófono, no. Cuando uno ya lo agarra como si fuera en el caso del varón, un cochecito, así, es una distracción bonita. Claro, perder el miedo, ¿no? Sí. Perder el miedo. Entonces empieza una carrera. ¿Y en qué ámbito queda, digamos, lo tradicional? Lo dedicarse a estudiar, que solo estudiando en
una universidad, digamos, abocándose a lo tradicional, va desgarrando, digamos, la vida misma, ¿no? Porque uno se va abocando a lo que es de repente una pasión, no necesariamente algo sólido, entre comillas, ¿no? En esa época, la radio, como tú mencionaste al principio, era realmente una fuente de trabajo excepcional. O sea, era lo mejor que había hacer de radio. O sea, ser de radio eras un personaje. En esa época no había estos institutos, no éramos académicos. Alguien me decía, Fernando Efeño es un autodidacta porque él solito se ha hecho. No había dónde ingresar a estudiar ni siquiera periodismo. Después oratoria. La oratoria involucra muchas cosas, fonética, modulación, en fin. No había en esa época. Nunca pensé de que yo de esto iba a vivir. Pero tampoco estudié, no descuidé mis estudios. O sea, yo seguía estudiando. Me gustaba el micrófono, me gustaban los actos protocolares. Actualmente yo animo peñas, he animado muchos acontecimientos, incluso de jerarquía. Me acuerdo que en la Laguna Lalay, en la feria, había una feria internacional científica de medicina. Y me llamaron y me decían, queremos que usted nos los anime. Y es bien difícil estar al lado de más de 2000 personas ahí, de todo carácter, porque, y peor se los tienes a las personas muy cerca o sea, a la animación, al maestro de ceremonia. Cualquier cosa uno escucha de insulto, de todo, ¿no? Porque no siempre puedes agradar a todos. Claro. O sea, me refiero a que dominar público es difícil. Claro, por lo menos hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Sí, sabes, yo pienso que al margen de tener voz, yo pienso que hay que tener por lo menos una mediana cultura, ¿no? Y saber uno qué es lo que está haciendo e interiorizarse un poquito antes de ingresar al escenario, porque si vas a entrar a hablar de memoria ahí a un acontecimiento que no conoces ni por el forro, entonces estás perdido. Claro, lo mínimo para hablar hay que saber del tema. Claro, y después ya a uno le enseña la experiencia hacia el hombre a explayarse incluso hasta con el vocablo, ¿no? Claro, que ya es un arte, ¿no? Sí, sí. Alguna vez me dijeron, no vas a hablar a la gente con términos así cristianos, no con términos rebuscados. No, pero no se trata de eso. O sea, a la gente hay que hablar en forma clara y objetiva, ¿no es cierto? Y se nota, ¿no? La persona que está haciendo uso de un micrófono, en fin, qué tipo de cultura incluso pueda tener. ¿Tienes alguna anécdota así de esas embarazosas? A ver, voy a recordar, así en ceremonias nunca he tenido problemas, gracias a Dios. Tranquilo. Sí. Me acuerdo cuando estaba en una animación, me dijo que salga ese loro, alguien me dijo, yo soy el loro, ¿no? Lorito, ¿no? O sea, no me dijo tampoco de muy mala manera, pero si tú le vas a contestar en son así de bronca, entonces has perdido, ¿no? O sea, hacerle otra broma, en fin, ¿no? O sea, creo que es más adecuado. ¿Qué te enoja? A mí me enoja, bueno, lo que no me gusta es la gente que sea mentirosa, ¿no? Eso me has preguntado. O sea, no me gusta a mí la gente mentirosa. O sea, que no me gusta la hipocresía tampoco. Y qué lindo es que te hagan saber algunos errores que uno pueda tener. En las épocas que cuando yo comencé a trabajar, Wilson, por más de que estabas hablando un término, una palabra en forma inadecuada, no te corregía. ¿Por qué? No sé si era la bronca que te tenían, la envidia, pero no te corregían. Yo tengo una anécdota. Yo le dije a un señor una noche en una reunión, le dije, ¿sabe qué? Le dije, señor, no le han dado mucha remuneración. ¿Cómo? Me dice. No le han pagado, no, su sueldo no es mucha remuneración. No era remuneración, era remuneración, pero nunca me corrigió. Podía haberme corregido, pero nunca me corrigió. Entonces, esos son detalles, ¿no? Y después en la radio llamaban por teléfono, actualmente llaman, sigo haciendo mis programas musicales y también el deportivo, y llaman, ¿no? Como te decía, a algunos les agradas, a otros no. Es que yo nunca he hecho periodismo muy sutil. O sea, a mí me ha gustado hurgar la llaga. Y cuando la llaga supura, a mucha gente no le gusta. Eso no significa de que estés insultando a nadie, ¿no?
Si no tienes conocimiento de algo y lo puedes divulgar, lo puedes decir, pero de buena manera, incluso sin decir nombres, incluso, ¿no? O instituciones, que ahora está muy de moda, que malinterpretan las cosas y te inician un proceso. Claro. Hay que saber también enfocar y decir las cosas, porque es muy peligroso, actualmente es muy peligroso. Yo tal vez tengo un poco la cultura de las personas con las quienes he trabajado. Luis Alberto Arévalo, por ejemplo, era un hombre que destilaba su lengua veneno. Era un hombre muy frontal, era un hombre muy cierto, y un poco de ello yo le he copiado, ¿no? Una vez me acuerdo que yo le di palo a García Meza, te lo voy a contar. Salió en el periódico Hoy de La Paz, en ese periódico pequeño, decía: aviso permanente. Se le ruega al señor Luis García Meza Tejada hacerse presente en las oficinas de Hoy en Sucre a pagar sus cuentas pendientes. Textual, así, decía la nota, en recuadro. Entonces yo leo en mi programa La Revista los sábados, digo: miren, escuchen, señores oyentes, lo que dice acá. Y de mi cosecha, después de leer el aviso, le dije: ¿cómo es posible que de un gobierno delincuencial y narcotraficante no tenga para pagar periódicos? Fuerte, ¿no? No quería. Fuerte, ¿no? Fuerte, claro. Fuerte. Entonces me llamó por teléfono don Henry Mendoza Quiroga el día lunes: Fernando, quiero que te hagas presente en la alcaldía, él es relacionador público. Él es mi padrino de mi matrimonio, de religioso. Y me dice: Fernando, ¿qué has dicho el sábado? Me dice, en tu programa. Mira, sabes, nosotros la familia el sábado, Fernando, nos reunimos en el jardín de mi casa, mis hijos, mi esposa, tu madrina, todos, y te escuchamos toda la tarde, son 4 horas, el programa de 2 a 6. Nos gustan las cosas que enfocas, las cosas que dices, nos reímos, tú también sabes que es broma, que es chiste, pero no te metas a esos niveles de la política, tú ya no eres solo, de vos dependen otras personas. O sea, me dijo, trató un poco de persuadirme para que no hable a ese nivel. Y cuando yo le conté a un connotado periodista que ha fallecido, Terrazas parece que era, ¿sí? Don Oscar Terrazas, le dije: ¿sabe? Esto me ha pasado porque me llamaron por teléfono cuando acabé de dar la crónica y me amenazaron de muerte. Te vamos a matar. Y otra vez me daban micrófono en la radio, en vivo. Nos han llamado por teléfono algunos cobardes que se están tratando de escudar en la auricular de un micrófono para tratar de amedrentarnos. Yo dije eso, o sea, desafiante. Cuando yo le conté a Terrazas este pasaje del programa y del trabajo que tenía, le dije: ¿sabe? Me dijeron de que no me meta a este nivel, don Oscar. ¿Qué dice usted? Esos son los envidiosos, tú seguí nomás. O sea, él quería que siga haciendo ese tipo de periodismo, de prensa, en fin, ¿no? Porque al margen de prensa deportiva te ha hecho muchas cosas. O sea, dije: no, métele nomás. Claro, más frontal, ¿no? Pero tiene sus riesgos, ¿no? Sí. Tiene sus riesgos. ¿Te has caracterizado por esa línea? No, la dejaste. No. A mí me gusta, Wilson, me gusta el cine, la farándula, el espectáculo. Desde chiquito en mi casa, por ejemplo, nosotros éramos 11 hermanos. Mi papá, mi mamá, 13. ¿Cómo se llamaban ellos? Mi papá, Emilio Efén, trabajaba en el Yoairo Boliviano, 23 años trabajó. Mi mamá, Blanca Cosío de Efén. Mis 11 hermanos, de los hermanos 12 han fallecido. Dos. Jorge y Rosario. Jorge falleció en Argentina y Rosario hace unos 4 años. Hace 4 años. Dime, ¿cómo era esa vida en familia? Numerosa, por cierto. Sí, me acuerdo mi papá que nos hacía formar a toditos, porque toditos los varones somos, o sea, los últimos somos puros varones y las mayores eran las mujercitas, ¿no? Y al centro había un varón, Jorge. Entonces le gustaba a mi papá hacernos formar, nos hacía formar. Y bueno, mi papá era un hombre bastante luchador también, pero a veces nos preguntamos y decimos: no, este señor no se puso a pensar tener tanta familia. Y mi papá se murió y quedamos colgados porque era el único que trabajaba también. Mi mamá no trabajaba. Mi hermana salió bachiller la mayor y estaba estudiando en la Normal Simón Bolívar de La Paz. Ella es profesora jubilada, actualmente Hortensia. ¿No? Entonces era una vida muy linda, muy hermosa. ¿Hubo momentos difíciles? No. Mi papá
era un hombre muy luchador y, sabes, me cuentan de mi papá de que tenía una tienda en la plaza principal, tenía sombreros borsalinos, en la acera este donde es Discolandia. Ahí tenía su negocio antes de ingresar a Lloy. Le robaron en 2 oportunidades y mi papá quedó colgado. No precisamente por ello, sino porque, bueno, a mi papá le preguntaban, señor Emilio Efén, ¿cuántos hijos tiene? ¿En qué barrio? Decía, mi papá era un tenorio, ¿no? Porque después me contaron eso. ¿Te imaginas? O sea, mi papá, no sé, después nos enteramos de que tenemos muchos hermanitos, pues. Pero de mi mamá, doña Blanca, nosotros somos 11, de padre y madre. Esa etapa anecdótica. Sí, sabes, también quiero decirte, Wilson, de que mi papá tenía el Sagrado Corazón de Jesús en cuadro y la fiesta es en el mes de junio y mi papá le hacía novenario primero en la catedral o la compañía, 9 días misa, todos los días. Llevábamos el cuadro allá, hacíamos víspera con banda, la fiesta y era pues, un jolgorio. Y venían todos los trabajadores del Lloy, el vecindario, en fin, ¿no? Mi papá dice que en esa época era muy conocido, incluso me dijo mi hermano Gualberto de que hay un libro que habla de Cochabamba donde lo nombran a mi papá y la sombrerería. No lo puedo conseguir hasta ahora. Nace una vena deportiva, pero de jugadores, creo que... Sí. Alberto Efén ha jugado a sus 17 años, era titular de Aurora. 17 años tenía. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Buena tu pregunta. Él jugó 7 años en Aurora, titular con Pacífico Becerra, el técnico. Lo contrató Bilsterman. Fue muy corta su presencia en Bilsterman en el campo de juego. Lo lesionaron. Jugó unos 8 meses, 10 meses, lo lesionaron. Ya estaba siendo sometido a la operación y aquí está lo trágico. En vez de sacarle el menisco malo, le sacaron el bueno. Se equivocaron. Se equivocaron. Y no te digo el nombre del médico, porque también falleció ya. En esa época era el único, Felipe Areva. Ya te lo he dicho. Entonces, mi hermano dejó de jugar. Se lo quisieron llevar los de la William Brothers, que estaba haciendo la carretera 1 y 4, parece que era, al Brasil. Y actualmente Dalense me dice, ¿dónde está Alberto Efén? Él es director técnico egresado de la ADFA de la Argentina. Trabaja en la universidad. A don Carlos Dalense le digo, ¿qué es de Efén? Me dice. ¿Efén es tu hermano? No, sí, le digo. ¿Qué es de Efén? Ese era un gran jugador. Ese si hubiera jugado ahora en esta época del fútbol, hubiera sido un multimillonario, porque era jugador fuera de serie, mi hermano Alberto Efén. Sí, todo el mundo se acuerda, ¿no? Los que lo han conocido, claro, en la época del 71 al 79 más o menos, en esa época. Yo también comenzaba a trabajar en radio del 71 porque me dijo Nelson René Villarroel alguna vez, mira, sabes, me dice Fernando, yo una mañana escuché la conformación de Aurora, Miguelito, Freddy Vargas, en fin, Alberto Efén, y en la tarde escuché, vamos a presentar a Fernando Efén Cosío, los de una organización deportiva. Y digo, ¿2 Efénes? Dice. Claro, era mi hermano que jugaba, yo que trabajaba en la radio. A mis hijos han estudiado, trabajan todos, van clientes a los bancos, mis hijos son banqueros. Y dicen, ¿qué es Fernando Efén de ti? ¿Fernando Efén o Alberto Efén? O sea, pregunta de los dos. Alberto no está vigente en el fútbol, pero yo sigo, son 44 años, Wilson, desde el 1971. Claro, estaba viendo fotos que tienes referencia de todo el círculo. Sí, he sido también partícipe de un director, 2 directores en la época de Luis Alberto, de Henry Mendoza, en fin. Y hemos hecho pues carrera, trayectoria, ¿no? Y nos sentimos realmente felices y contentos y me siento, sabes, yo te digo así particularmente, me siento realizado porque yo debo darle gracias a la vida, darle gracias a Dios porque me ha ido bien. Me ha ido bien, en familia, en mis hijos. Y procuro ser, como se dice, procuro predicar con el ejemplo siendo un buen hombre, ¿no? Un buen ser humano, como es el título de tu programa. ¿Cómo es esa etapa que tiene que llegar, ¿no? El matrimonio, tienen que llegar los hijos. Mira. Combinada con la afición que tuviste, con la pasión, con la profesión al final. Un domingo voy al estadio a trabajar, nunca he fallado, como plomada.
Yo en el estadio hacía puesto unos 10 años y a partir de ello he hecho locución comercial. No se bajaba muchos, o sea, muchos connotados, entre ellos el que era exministro de gobierno Lalo Beltrán, Eduardo Pérez Beltrán. Lo reemplacé a él después de antes a Jimmy Cristian. Bueno, lo que sucedió es de que un domingo, al medio tiempo de un partido, siempre salíamos de la caseta un poquito a respirar, a solazarnos, porque el trabajo es fuerte en la caseta, una temperatura terrible. Salí abriendo la caseta del estadio de Tribuna de Preferencia y la veo a una amiga a unas dos gradas y me acerco y me presenta a su amiga que estaba ahí al lado. Me dice, preséntame, mucho gusto. Conversamos un ratito, debe ser unos 3 o 5 minutos. Salí del estadio, ellas estaban sentadas en el Prado, otra vez me acerqué, otra vez conversamos, me fui. Al día siguiente la vi a ella pasar por la calle Sucre, era Radio Cosmos, me acerqué y ¿quién iba a pensar que ella iba a ser mi esposa? Y ese día que le llevó su amiga Delia, me acuerdo que se llama ella, Delia, mi esposa Nancy nunca más fue al estadio. Ni para decir, si hacemos una estadística, Wilson, y esto es muy interesante, es muy bonito, muy atractivo, si hacemos una estadística de cuántos matrimonios o cuántas parejas se han conocido en el fútbol, en el estadio, debe haber mucho. A mí me ha sucedido ello, pero mi esposa nunca más regresó al estadio. Jugaba, me acuerdo, Petrolero esa tarde con Bilsterman. Y ella misma cuenta, nunca más llegué al estadio, nunca más. Y mira cómo es la vida, ¿no? Después enamoramos 2 años y más, me casé, llegaron mis hijos, o sea, otra etapa de la vida, llevarlos al kinder, ser maestro de ceremonias, de sus actitos de horas cívicas. Realmente me siento muy bien. ¿Por qué dices que hay que cultivar los valores, ¿no? Eso es fundamental, eso realmente es fundamental. Con el ejemplo. Sí, hay que predicar con el ejemplo. Mira, ya los chicos no es que solamente escuchan, sino ven, ¿no? Cuando le dice el padre, la madre dice, te voy a dejar una buena profesión y después al día siguiente puedes casarte, puedes hacer lo que quieras, te doy tu emancipación. No, al margen de ello, que es importante la profesión que le puedas brindar a tu hijo, a tu hija, tienes que brindarle buen ejemplo. Yo pienso que esa es la base del éxito, o sea, la disciplina. Porque me preguntan a mí, ¿qué has hecho, Fernando? Dame tu receta. Tienes una familia linda, tienes unos hijos exitosos, buenos, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Les digo, no, yo no he hecho nada. Yo a mis hijos les he enseñado disciplina, que sean puntuales, que sean responsables, y no en la época de las abuelitas, de mi tía, mi abuela se llamaba Lola, decirles, hijo, tienes examen, hija, tienes mañana tu examen, anda a estudiar. No, o sea, crearles en ellos un hábito de que si tienen una responsabilidad, que asuman. Yo le dije a mi hija Danisa, a la mayor, le dije, hijita, te he hecho estudiar en un colegio particular, ustedes no conocen fiscal como yo he conocido, hasta colegio nocturno. Lo que no voy a poder hacer, hija, le dije, cuando estabas en el bachiller, no te voy a hacer poder estudiar en una universidad privada. Así que ya le ganas, vas a entrar a San Simón. Los 3 años de San Simón, los 3. Y Fernando con excelencia académica, porque a sus 21 años, para cumplir 20 años, ya estaba egresando de la universidad, ahora trabaja ya 7 años en el banco, y ya lo contrataron así, ni bien estaba cumpliendo 21 años. Claro. Yo creo que es la disciplina, más que todo la disciplina, la buena calidad de vida también, ¿no? Claro, que se les puede dar, ¿no? Sí, sin grandes opulencias, ¿no? No, eso no. Alguna vez cuando comprábamos así juguetitos para los chicos, incluso hasta para los nietos, que tengo 2 nietitos, mi hermana mayor Hortensia me dice, Fernando, no les des todo a tus hijos, hazles un poco sufrir. Tú todos les das a tus hijos. Yo le dije a mi hermano, es que lo que no he tenido yo, mis hijos no van a tener. O sea, yo le decía eso, ¿no? Y sé también que estaba un poco yo equivocado, ¿no? Porque todo tenían a su alcance. Claro, hay que dar con medida, ¿no? Sí. Fernando, podemos irnos a la pausa. Nuestro principal auspiciador, Baterías Nagoya. Del Japón, energía en acción. ¿Sí? Excelente. Amigos, un descanso y volvemos. Siempre que comparto una entrevista con amigos, surge una entrañable y profunda necesidad
de sumergirme tanto en el tema como el personaje, y así poder tal vez comprender y sentir las mismas emociones que percibía. Vino que vino el vino y nunca más se fue, señor Vino San Pedro. Fernando no solo un apasionado por lo que es el deporte, sino un apasionado de la vida, pues en él encuentro esa energía que a muchos tal vez falta hacer. Sentir cada instante como único e irrepetible. Veía en los ojos de Fernando ese hombre simple y resuelto por la experiencia, pero también lograba percibir en su sencillez a ese romántico loco, apasionado que muchos llevamos dentro. Sin duda, en esta visita podía reforzar mis conceptos sólidos y determinaciones concretas que no dan opción a duda, y me atrevía a decir que la fortaleza de la amistad hacen personas mucho más sinceras y buenas. Eso éramos en ese instante, Fernando y yo, simplemente dos buenos amigos, dos simples amigos conversando de lo simple que es la vida, lo corta que había sido a la vez y lo llena que siempre está de amor, cariño y respeto, entre gentes en particular. Como te decía, me gusta a mí el espectáculo. Yo lo he entrevistado pues, a Ricky Martin. Claro, a Ricky Martin. Hermano, si le hubiera preguntado a usted es gay, ahorita hubiera sido el hombre más conocido y millonario del mundo. ¿Verdad? ¿Cómo fue esa entrevista? En el Hotel Portales, solamente un miembro por cada medio de comunicación. Lo he tenido aquí a tu lado, a mi lado, así como vos. Y me lo ha grabado para mi programa. ¿Te gusta escuchar la revista? Los sábados FM se me lo ha grabado la presentación, tengo. Sí. Ricky Martin. Sí, chiquito, bien simpático, con sus cabellitos así como azabache, pero con granitos. Joven. Jovencito. Llegó a Cochabamba. Claro. Después el caso de José Vélez. Dice, el Jorge Orellana lo presentó en el Cine Ópera. La presencia de José estaba de moda. No, por favor, no dudes más de mí, ¿te acuerdas? José Vélez. ¡Zum! Entra el tipo, ¡bum! Se ha tirado, hermano. ¿Se ha caído? Se ha caído. O sea, ha entrado así corriendo y ha resbalado. Y yo preguntando qué ha pasado, en vez de ponerle cera al machimbre, que miércoles le han puesto, hermano, querosén, parece. Y el tipo ha resbalado y se ha tirado un porrazo, hermano. ¡Mierda! Lo han hecho parar, pero qué feo. Qué terrible. Le ha gustado. Qué anécdota. Así pues, don Wilson. Fernando, la radio, tú has sido testigo de la radio. Sí. Eres un antiguo radialista y eres testigo del antes y el después. Hay unos estilos de hacer radio ahora. ¿A qué te llama eso? Los estilos. Me refiero a la responsabilidad con la que antes se agarraba el micrófono y ahora. Hay locutores de toda talla ahora. Sí. Como cantidades de radios también. Naturalmente, ¿no? O sea, un poco como que se ha desvirtuado, digamos, la profesión, ¿no? Antes éramos personas o grupos selectos donde tenías que pasar un examen previo, pero ahora no es así. Incluso hasta hay falta de respeto en algunas radios, ¿no? De algunos locutores que dicen llamarse locutores, ¿no? Eso también había que regular, ¿no? Porque tiene que haber una trilogía fundamental en una emisora, Wilson: informar, educar, orientar. Pero tú escuchas algunas emisoras donde están conversando con los oyentes y no siempre con términos adecuados, ¿no? Esto es una falta total de respeto y es un mal ejemplo. Porque la radio se escucha y la radio llega a todas partes, todo el mundo está escuchando. Entonces, hay diversidad de personas que hacen uso del micrófono en forma indiscriminada. O sea, debería haber una regulación, o por lo menos de que la autoridad pertinente diga algún grado de cultura, de estudio, en fin, ¿no? Porque yo pienso que ahora hay grandes oportunidades para poderse capacitar, para poder aprender, en fin.
Por lo menos tengo yo esa percepción, ¿no? Pero la gente sabe quién es bueno, quién es malo, quién es regular, porque la radio se escucha. Y bueno, en esa materia, en ese orden de cosas, Cochabamba está un poco relegada porque no hay promoción de valores de radio. Con muy raras excepciones. Tampoco vamos a generalizar. No vamos a generalizar. Hay también algunas personas, pero la antesala para hacer televisión, Wilson, es la radio. Hay mucha gente en la televisión que nunca ha hecho radio. Claro. Y lo importante es, digamos, la voz es muy importante Claro para sí. el cine, para la televisión, para la actuación, para el teatro. Yo creo que es sí. fundamental la voz. Mira, sabes, cuando se cambiaban permanentemente relatores o locutores, la pregunta del millón era, ¿y tiene buena voz? Pero ahora no es necesario tener buena voz, pero que por lo menos sepa hablar bien el castellano. Que no sea precisamente un doctor o un erudito, no, pero que sepa hablar con una terminología adecuada, ¿no? Porque tú escuchas incluso en grandes personajes, mira, no dicen heroínas, dicen heroínas. No dicen la policía, dicen la policía. Incluso efectivos de alta graduación, yo alguna vez le conversé con uno de ellos, no dicen policía, dicen la policía. Con B dicen, bolsía. Peor todavía, ¿no? Entonces yo digo, ahora no es necesariamente tener una voz microfónica, a pesar que con los equipos que hay, con la electrónica, en fin, que han aparecido, mejora. Dicen, no, ya no necesitas tener buena voz, sino que eso te mejora. Puede ser. Mejorado. Puede ser. Sí, mejorado, ¿no? Pero tener por lo menos, saber hablar bien el castellano, nada más, el castellano por lo menos, medianamente. Lo que tú decías hace rato es que, a ver, en los medios de comunicación muchos prefieren callar, ¿no? Yo me acuerdo, una mañana escuchaba o veía un programa en uno de los canales locales que se refiere al saber, ¿no? Algo relacionado con el saber. Y reciben llamadas, y llama un televidente y dice, ahí actúa un profesor que enseña, ¿no? La gramática española, muy bonito el programa, yo lo felicité alguna vez. Sí, ¿quién es él? Yo sé quién es él. Sí, lo conocemos, ¿no? Resulta que llama un señor y dice, ¿qué se puede hacer, profesor? Le dice, nosotros hacemos un gran esfuerzo para que nuestros niños, nuestros hijos aprendan a hablar castellano, español, pero de una forma correcta. Los corregimos desde que nacen, ¿no? O desde que empiezan a aprender a hablar. Pero nuestro medio, el sistema, ha surgido con unas deformaciones al idioma, pero que son fatales y que vienen desde arriba. Y el televidente le pregunta, ¿qué podemos hacer ante los que dicen ser autoridades y cometen esos errores que tú decías, ¿no? La bolsía. Hay otros que dicen depotado. O dicen menestro. Aiga. Enay. O endenantes. Endenantes, ¿no? Sí. Depotado, menestro, todas esas cositas están de moda, que valga la oportunidad de decirlo. Para aprender un idioma uno a veces estudia y también muchas veces se sacrifica porque tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo bonito. Y no es soportable que gente con investidura hagan de esto pues su rutina. Está bien equivocarse una vez, pero tienen que saber que no lo están haciendo bien y tienen que saber que pueden corregirse. Puede corregirse. La capacidad del ser humano es precisamente... ¿Sabes cuál es el problema, Wilson? Cortándote tu buena expresión, y también me gusta el enfoque que haces en forma así valiente y frontal, porque muchas veces se malinterpreta mal. Si te has equivocado, tampoco te corrigen. Porque vuelve en otra oportunidad de una entrevista con la misma terminología y no te han corregido. Siguen diciendo aiga, endenantes. Estaba leyendo, no es leyendo, ¿no? Es leyendo. Claro, muchos, ¿no? Muchos detalles. Entonces no se corrigen. No les corrigen. Porque también cuando yo alguna vez he tratado de corregir algunos términos, mucha gente se molesta. Pero hay que saber decir el momento preciso
y de qué manera le vas a corregir. Porque lo toman a mal, ¿no? Alguna vez cuando vienen chicos académicos a trabajar a la radio en el puesto 2 y aplican una mala terminología y suben a la caseta y les digo, ¿sabes? ¿Has dicho esto? No se dice eso. Algunos te agradecen, pero otros se molestan. Claro. Pero el asunto, el kit del asunto es saber corregir, o sea, decirle, porque si no le dices nunca se va a corregir. Claro, eso es parte de la tolerancia, ¿no? Saber reconocer un error y enmendar. Y en la terminología, por ejemplo, de la expresión que tú señalabas, está bien porque estamos pues con personas que han llegado del campo, en fin, ¿no? Que de a poco seguramente van a tener otro tipo de aprendizaje, en fin, y sabemos cómo son ellos, ¿no? Parece que hicieran gala, ¿no? Sí, pero nuestro mismo presidente es de origen también campesino, ¿no es cierto? Entonces, pero de un tiempo a esta parte también ya lo escuchamos al presidente ya de mejor manera, ¿no? Ha mejorado, ¿no? Sí, señor. Fernando, la radio te ha abierto un mundo, te ha abierto tu vida, te ha hecho digamos, un personaje diferente a lo que son muchas personas. Y a la vez has conocido a otra gente. Aquí veo una foto, no sé a quiénes recuerdas acá, una foto que estoy seguro. Bueno, sí, la cámara nos acompaña. Aquí está José Gandarillas, mi persona. José Gandarillas, es Rolando Gamarra, Nelson René Villarroel. Aquí más atrásito está don Pepe Vargas, Luis Alberto Arévalo Tineo, Henry Mendoza. Está también Oscar Galdo, Willy Pinto. Son en un directorio que justamente nos habían elegido en esa oportunidad cuando Luis Alberto era presidente. Aquí también veo Bueno, aquí hay muchas personas vale la pena de recordarlas. la comunicación, ¿no? Aquí está Héctor Ramos, Peter también está por acá, Elizabeth, Ever Clavijo. Ever Clavijo también está. La señora María Elena. María Elena. Ese es el señor dueño de Radio Urcupiña de Quillacollo, Jorge. Jorge lleva nombre Jorge. Marcial Cejas está acá. También. Marcialito Cejas. Claro, Marcial Cejas, ¿no? Conocido, sí. Y también aquí está el salsero. Salsero, sí. También, cuando hacía radio, ¿no? Sí, sí. Actualmente está haciendo un programa de televisión. Ahora vende terrenos, creo, inmobiliario. Bienes raíces. Claro, son gente de la radio, ¿no? Sí, sí. Toda una tradición. ¿Qué crees que venga después en el tema de la radio? Los medios se han masificado, ¿Qué viene en la radio? Bueno, la radio, como siempre se ha dicho, nunca va a morir la radio. Se diferencia de la televisión porque la radio es más mediática, o sea, enfoca con mayor rapidez que la televisión. Lo que sí, mucha gente prefiere la televisión, ¿no? Pero la antesala es la radio. La radio por la televisión ciertamente ha perdido mucho espacio, ¿no? ¿Has tenido un paso por la televisión? Claro, he trabajado en muchos canales, he hecho muchos programas deportivos, cuando solamente había el Canal 7 y el 11, el universitario. Hemos trabajado con Raúl de Villegas, hemos hecho con Juan Carlos Salinas, Carmiña, Contraimagen, César Muriel también estaba en el elenco. Hemos hecho espectáculo, información, farándula. Y justamente nosotros creo que somos los pioneros esto de la farándula, porque ahora es bueno copiar lo bueno, ¿no? En esa época se comentaba deportes, política, actualidad, espectáculo y farándula, le pusimos farándula. Claro, lo que se llama ahora revista, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces un programa de amenidad, donde se enfoca de todo un poco también. Tuvimos la virtud y la oportunidad de hacer televisión, hemos trabajado en muchos canales, Wilson. Eso es bueno, ¿no? Eso complementa la carrera y además hace de que cada uno sea más completo, ¿no? Sí, y la pregunta que siempre me hacen, ¿por qué no sales ahora en televisión? Tan bonito hablas, tan bonito es tu voz, o sea, no, eso no me eleva a la estratosfera. Yo sigo siendo el mismo, habrá un momento en que sí voy a hacer. ¿Hay planes? Sí, ya me han dicho que para el próximo año vamos a volver a la televisión. Fernando, ¿qué es lo más triste en tu vida? ¿Qué te duele?
Yo te conozco melancólico, ¿alguna vez has mojado los ojos? Sí, sabes, el día más triste de mi vida, por supuesto, fue el fallecimiento de mis padres, ¿no? De mi papá. Mi papá falleció cuando yo tenía 15 años, mi mamá falleció el 77, 2 años después me casé yo. Eso es lo que más o sea, es entristecido, ¿no? Y no hay cosa más dramática ir detrás del féretro de un ser querido, ¿no? El dolor es realmente terrible. Pero también te digo, y esto es anecdótico, ¿no? Cuando mi hija mayor me dijo, papá, me voy a casar, quiero casarme. Entonces, ese momento también fue muy triste. Y en esa época estábamos haciendo en la televisión Contraimagen, un programa así de amenidad. Y mucha gente le habían preguntado al director, ¿qué tiene Fernando Efén? Que esto lo vemos muy triste, él no es así. No, está así porque su hija le ha dicho que se va a casar. Esos creo que son los momentos terribles, ¿no? ¿Fue un golpe? Pero después me dicen, no, pero si es la ley de la vida, los hijos son prestados. Pero ahora soy el hombre más feliz porque mis 2 nietos de mi hija mayor, de Danisa, Valeria y Santiago, realmente son nuestra adoración, nuestra razón de ser, porque yo y mi esposa Nancy nos hemos quedado solos. ¿Ves? Conoces la casa es grande, mis otros 2 hijos también se han casado, todavía no tienen familia, me dicen que de Fernando está viniendo, bueno, nos están alegrando también. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, eso es parte de la vida. Sí, ¿no? realmente, si te llena, ¿no? Te compensa. A mí me agrada ver que, digamos, existe este nivel de realización, ¿no? Y el otro día hablábamos, ¿verdad?, que lo que más importa es la riqueza interior, ¿no? Sí, que llevamos dentro. sí, bueno. Porque yo te contaba que veo a grandes personajes que se han involucrado en cosas malas, los veo de espíritu como un pordiosero arrastrándose, ¿no? Porque la conciencia no se lava, la conciencia es la que te da la vida, ¿no? Y si tienes un trabajo de vida bien hecho, pues vives feliz. Realmente. Mira, sabes, yo te escuché atentamente lo que me dijiste y me daba la impresión de que habían pasado muchos años en tu persona. Wilson parece un hombre maduro y eres todavía joven, ¿no? Pero me agradó escuchar, así que, pero qué bueno, porque cuando uno tiene un interlocutor válido, Wilson, aprende, pues hombre, aprende. O sea, tratar de imitar, de copiar es lo más hermoso. Siempre les digo a mis amigos, en fin, a mis hijos también, hay que procurar ser buena persona en la vida. No puedes sembrar, yo por ejemplo, a estos años que tengo, es imposible que tenga que sembrar rencores, odios, broncas. No, por el contrario, me doy cuenta que he cambiado en ese sentido, soy más tolerante. Lo que he aprendido es a saber escuchar. Qué bueno es saber escuchar. Y mejor si tu interlocutor te puede enseñar o puedes aprender algo. Claro, siempre se aprende algo, sí. No se termina de aprender. Y esa es la misión nuestra, ¿no? A través de lo que hacemos, a través de nuestra forma de hacer televisión, es tratar de incidir en cierta forma en la conciencia de la gente y tratar de servir de ejemplo, ¿no? Con nuestros programas, nuestras entrevistas. Yo te agradezco, tenemos mucho, hay mucho por hablar, no sé cuántos temas hemos dejado, pero creo que tenemos ya la radiografía de Fernando Efén, ¿no? Un hombre apasionado, un hombre entregado a su profesión, a su oficio de coraje, un hombre realizado porque muchas menciones lo dicen, mucha gente lo dice, y pues ese ejemplo que puede vertir a través de ti, pues va a servir a mucha gente que también se dedica a lo tuyo, ¿no? Que hace lo que tú has hecho hace mucho tiempo y sigues haciendo. Y lo que más me gusta es que el espíritu no envejece, decíamos alguna vez, no tiene edad. Y lo que más me gusta es ver que hay planes, hay, digamos, todavía energía, hay siempre energía, no se acaba, solo hay que recuperarla en la noche, durmiendo, y pues los planes continúan, ¿no? Ya sé a qué te refieres, ¿no? Me querías preguntar, tal vez, ¿has envejecido bien o te veo bien? La gente me dice, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Me dice, o sea, anda indagando, averiguando mis años. Y yo les digo algo que alguien me enseñó y si te lo voy a decir, la edad y la plata no se dice, me dijo. Ah, sí, sí. La edad y la plata.
¿Sabes quién dijo eso? No, no. Este personaje que estuvo hace poquito enfermo en La Paz, David Santalla. No sé si lo dijo en son de broma, pero la edad y la plata no se dice. Es mejor no decir, ¿no? Porque ahora han reducido ya han reducido las horas del día, entonces cada año cumplimos 2. Ah, sí. Algo así. Dependiendo te veo, bueno, para ya casi irnos, Javier Ascargorta. Aquí está Javier Ascargorta, ¿no? Cuando llegó el 93 a Cochabamba a inaugurar un local, se llamaba Moustache. Moustache en francés creo que son los bigotes, ¿no? Los mostachos. Era en el Boulevard de la Recoleta y me nombraron, me contrataron, no me pagaron nada porque era un amigo, el dueño del local, para que sea maestro de ceremonia. Para mí fue un honor, un privilegio. Y en esa oportunidad nos sacamos esta foto, ¿no? Que es Ascargorta con el dueño del local que vive en Estados Unidos, mi persona. Es un bonito recuerdo donde se le ve a Ascargorta todavía joven, ¿no? Claro, ¿es el año? ¿Qué año dijiste? El 93. 93. No, porque el Mundial se jugó el 94. Ya era técnico. Pero claro que sí. Y hablando de fútbol, ¿qué es tu es lo que me estaba esperando que me preguntes, ¿no? Estábamos hablando de que yo te decía el otro día, me acuerdo, y esto lo digo en público, no sé si te lo dije, pero resulta que el 94 clasificamos al Mundial, ¿verdad? Sí. 94. Han pasado 21 años. Y en los 21 años, creo que 7 técnicos de la selección han sido exjugadores de esa selección. Entonces tenemos que esperar otros 21 años para que terminen de ser los otros restantes 7 jugadores técnicos y recién vamos a descartar esa selección que aparentemente son, por haber sido jugadores, son merecedores de ser técnicos. No. Así vamos, ¿no? Claro. ¿A quiénes puedes mencionar? Tú que tienes, digamos, referencia de la historia. Platini Sánchez. Mira, sabes, yo te voy a resumir la pregunta y la inquietud que tienes con algo importante. A mí me enseñaron, y esto viene de don Alfredo Salazar Rivas, presidente de Wilstermann de la Liga de la Federación, que para que tenga éxito un equipo o una selección, debes contratar a un técnico de jerarquía. Lo trajo a Berger, Alfredo Salazar, y no clasificamos por diferencia de goles con Uruguay. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas, no es cierto? Entonces él tenía esa filosofía de decir, para que consigas el éxito en un equipo, una selección, tienes que contratar un técnico de jerarquía. Que no es todo, ¿no? Claro, no es todo, pero también a ello se suma lo que habíamos conversado, es la camada de jugadores que han surgido, que se han promocionado en el 92, 93. Ahora, el asunto que a mí me conmueve y me preocupa es de que el error no es de las personas que son contratadas, sino de los dirigentes. Es importante ser exjugador. Cuando yo le pregunté en una conferencia de prensa allá en Portales, cuando Carlos Leonel Truco fue técnico de la selección boliviana, Yoconda Tapia era la moderadora de la presentación de Carlos Leonel Truco llegado de México. Todos le hacían la pregunta. Entonces yo levanté la mano y le dije, y Yoconda me anunció, dijo, Fernando Efem va a preguntar. Le dije, señor Truco, le dije, a usted lo recordamos como un excelente arquero, como una grata persona. ¿De dónde usted es técnico? El señor Truco me miró y esbozó una sonrisa un poco sarcástica, porque no esperaba seguramente que le haga una pregunta así, porque le preguntan cosas muy sutiles, ¿cómo está usted? ¿A qué hora ha llegado? Esas cosas, ¿no? Pero hay que preguntar, ¿de dónde usted es técnico? Lo conocemos, ¿quién es Carlos Leonel Truco? Entonces él me dijo, me miró, se puso a sonreír, me dijo, en México hay 6 módulos para ser director técnico, módulos se llaman. Yo estoy en el 3º. O sea, no es pues un técnico entonces académico, no es titulado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero el señor Truco no tiene la culpa, no tiene la culpa él, tienen quienes lo han contratado. Y si uno no sabe, Wilson, entonces búscate pues un asesor.
Entonces, si uno no sabe, humildemente te digo, Wilson, sin ninguna soberbia, pero con ímpetu te digo, hazte asesorar. No, más o menos es como que yo me hago cargo del enfermo que requiere una cirugía y no hay las condiciones, ni en equipamiento, ni en circunstancias, ¿no? Ni técnicas. Yo no sé de qué privilegios gozamos los bolivianos, no hacemos partidos de preparación, no tenemos sparrings, no tenemos equipos para ver nuestras debilidades, nuestras virtudes, nuestros defectos, y directo vamos a trabajar, a entrenar, y queremos ganar a grandes potencias del fútbol, que tienen jugadores de importación casi al 100%. Un tema con el que podríamos estar horas. Claro, al margen de la problemática de los dirigentes, ¿no? De los dirigentes. La corrupción. Fernando, queda el plan de continuar. Muchas gracias. Mira, sabes, gracias por venir a la casa, Wilson. Me siento honrado, gratificado, un honor para mí tenerte aquí en la casa. Me haces una retrospectiva al tiempo y al espacio. Te conocí muy chiquito. Gracias. Con doña Matilde, don Alejandrito, que falleció hace poco, tu señor padre, a Edith, a Esther. Pues se los conozco de memoria, a Vico, al abogado. Como tú decías, nos une un vínculo, una familiaridad realmente impresionante, pero en forma totalmente desinteresada. Este es un cariño, un aprecio, una estima, un amor que nace así de tanta data, o sea, de largo tiempo, y vamos a seguir cultivando todo aquello, Wilson. Muchas gracias por la entrevista y por haberte fijado en mi persona. Amigos, él es Fernando Efén Cosío, un amigo, un compañero y ahora un miembro más de nuestra palestra de notables. Hasta la siguiente semana con otro ser humano. Llegado el momento de despedirnos, era imposible no sacar mi deducción específica. Considerar de nuevo estas hermosas oportunidades que nos da la vida. Conocer más a las personas. Solo queda aprovechar con humildad y con respeto, como lo harían simplemente aquellos hombres diferentes que cada vez hay menos, los verdaderos seres humanos de Dios. Periodista deportivo de nuestro medio, y pues, ¿quién más que él junto a tantos nos va a contar algunas historias que seguro van a rememorar otras y como una cadena ir enterándonos del pasado y del presente del deporte y de tanta gente que ha vivido este mundo. Fernando, bueno, él es Fernando Efén Cosío, todos lo conocen, particularmente yo lo conozco por varios ámbitos. Fernando nos une una amistad de muchos años. Las familias han sido amigas también de muchos años, y bueno, en esta ocasión invitarte a la palestra de los seres humanos que nosotros juntamos o ponemos en nuestros programas, pues es un honor. Y ¿qué se puede hablar con Fernando Efén? ¿De qué no se puede hablar, podríamos decir? Bueno, en principio, Wilson, quiero agradecerte, por supuesto, por esta invitación a tu programa y felicitarte, ¿no?, por el éxito que tienes. Creo que elegiste un nombre tan original, tan atractivo, tan llamativo, el ser humano, que es algo preponderante en la vida de cualquier ser viviente, ¿no? Yo creo que por la voz ya se están identificando, ¿no? Tu voz es clásica. Mira, sabes, es verdad, ¿no? O sea, creo que tengo el plus de la vida. Yo quise ser cantante, pero Dios me dio la voz para ser locutor comercial y periodista. Sí, Wilson, me siento privilegiado en ese aspecto. Pero en algunas radios, si no tenías buena voz, además había un casting, tenían que probar. Yo tengo una anécdota muy bonita con Jimmy Christie, que era director de Radio Nacional. Tenía una voz gruesa. Creo. Sí, era el que leía los comerciales en el programa deportivo, y al final yo lo reemplacé, ¿no? Y cuando me acuerdo, Wilson me dijo, acá hay un señor que quiere trabajar, pero me miró de pies a cabeza y me dijo, ¿tú quieres ser locutor? Me dice. Sí, le dije. A ver, ¿sabes qué le dije, Wilson?
tráigale el periódico para que lea, dijo. No, yo me sé algunas propagandas de memoria, le dije. No, va a leer el periódico. No, pero yo sé unas propagandas, le dije. Ya, a ver cuál, me dice. Tráigame micrófono, le dije. ¿Para qué micrófono? O sea, no sé si era mi inocencia, pero yo le pedí micrófono a Jimmy Christie para que saque un comercial, que no era necesario, obviamente, ¿no? Pero Claro, después, a vos tendría que preponderar sin micrófono. Claro, pero yo le pedí micrófono. O sea, yo me pregunto, en el tiempo que ha pasado, dije, ¿y por qué le dije eso? Que me trajeron un micrófono para que yo le saque la propaganda. No sé. Claro, a veces es la intuición, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tú crees que de niño habrías vislumbrado tu futuro como locutor, digamos, inicialmente, vinculado a, bueno, en este caso al deporte? No creo. Yo pienso que más o menos descubrí mi vocación cuando estaba en el colegio. O sea, me gustaba animar los actos, las horas cívicas. Fui candidato también a la presidencia de mi colegio, José. He entrevistado a personas vinculadas a la locución, a la radio, que ha sido un mundo en esa época. Ha sido, prácticamente era el mundo de la gente, ¿no? Era todo el mundo, a través de la radio era todo. ¿Verdad? Estos personajes que te puedo mencionar, entre varios, ¿no? Don César Ledo, la señora María Elena Galindo, todos ellos dio la casualidad de que habían empezado de niños como queriendo descubrir detrás de la radio un personaje, detrás del emisor, quién está hablando, ¿no? La curiosidad infantil. Y habían iniciado esa su carrera que determinó su vida, habían iniciado pues en la infancia, 7 años, 8 años, 9 años. Tú me dices que a los 12 ya tenías aptitudes, pero me imagino que un poco antes había también algunas referencias. Mira, sabes, en esa época a lo que te refieres, Wilson, eran programas infantiles. No me acuerdo, había una señora muy conocida, la esposa de Raúl Jor, y la tía Chabel, algo así. Invitaban así a los niños a que canten, a que se den a conocer, y muchos tenían dotes, ¿no? O sea, tenían alguna particularidad para poder desarrollar, perfeccionar y, por supuesto, en el transcurrir del tiempo, ejercitar un poquito, ¿no? Y ya uno se da cuenta que es de vocación, porque la vocación es determinante y fundamental en este oficio, en esta profesión. Lo que no ocurre ahora, ¿no? Parecería que la voz no fuera tan preponderante, pero yo me acuerdo en otras épocas cuando trabajaba en otras... El ser humano. Esta forma diferente de hacer las cosas, y en particular de vivir la vida, nos hace portadores de una gran responsabilidad con nuestros semejantes, tal vez poseedores de ese gran deseo de conocer y compartir historias singulares de personas también únicas y diferentes a la vez, como somos todos y cada uno de los seres humanos que habitamos este espacio. En ese sencillo afán es que voy a presentarles al ser humano de hoy, amigo de la familia, compañero y allegado de nosotros, apasionado de la comunicación social, acérrimo amante de la locución radial, que a futuro sería su pasión desenfrenada, el periodismo deportivo. Él es mi querido amigo y compañero de la vida, don Fernando Efén Cosío. Con ustedes y con él su historia y anécdotas de vida. Distinguidos amigos, como siempre estamos otra vez inventando historias, tratando de encontrar verdaderos seres humanos que siempre los hay, y tratando de indagar en las vidas de nuestros amigos. Hoy estamos en el domicilio de un gran amigo conocido. A veces esos detalles que hacen a la persona, como ser la voz, la expresión,
el simple hecho de ser único, diferente. Esos detalles también tienen su historia, ¿verdad? Así es, siempre me ha gustado la particularidad, o sea, a lo que te refieres es a que tenga un estilo propio. Yo me acuerdo de mis inicios, que seguramente lo vamos a comentar aquí, desde muy chico, desde 12, 10 años, yo escuchaba radios paseñas y me gustaba un locutor de radio comercial. Lo imitaba y, bueno, me daba cuenta de que creo que no lo hacía mal. Y cuando una vez estaba ingresando mi cuñado a mi casa, el que enamoraba con mi hermana, tocó la puerta y yo fui a abrir la puerta y me encontré con él y me dice, ¿estás escuchando La Paz? Me dice. No, le dije, como si yo escuchaba La Paz. No, yo estaba hablando, o sea, una propaganda comercial. ¿Vos eras? Me dice, sí, le digo. ¿En serio? Me dice, a ver, repetí, me hizo repetir la propaganda y a partir de ese momento me llevó a Radio Nacional en el año 1971. ¿Te acuerdas todavía de esa propaganda? Por favor, sí, me acuerdo. Decía, baterías Bosch son insuperables, señor distribuye baterías Chafe Carmente aquí en Alaj. Era una copia esa. Sí, sí, después hay otra que tal vez un poco también que me identifica con los amigos, decía, vino quien vino y nunca más se fue, señor. Vino Wilson Moreira a la casa de Fernando F. Fernando, bueno, en muchas ocasiones en las que hemos